siempre he sabido que no soy bueno con los números. No es que no intentara, pero cada vez que veía una ecuación en el pizarrón, mi mente se nublaba. Los números parecían moverse, escapándose de mi comprensión como arena entre los dedos. No importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Y lo peor de todo era que la maestra, la señora Marta, lo sabía perfectamente. La señora Marta no era el tipo de profesora paciente o comprensiva. Era estricta, con una mirada afilada que podía hacerte sentir como un insecto bajo una lupa. Le gustaba mantener el control de la clase con comentarios sarcásticos y castigos disfrazados de lecciones de disciplina. Para algunos, era una maestra excelente, para otros, como yo, era un tormento. Aquel día, todo comenzó como cualquier otro. Estaba en mi asiento, intentando entender el problema que había escrito en la pizarra. Una ecuación larga, con símbolos y números que parecían escritos en otro idioma. Sentí un nudo en el estómago cuando la maestra terminó de escribir y se giró hacia la clase con una sonrisa que nunca significaba nada bueno. A ver, ¿quién quiere resolver esta ecuación?, preguntó con ese tono suyo, el que usaba cuando no quería respuestas, sino víctimas. La clase entera quedó en silencio. Nadie quería levantar la mano. Nadie quería ser el próximo en pasar vergüenza. Yo mantuve la cabeza baja, tratando de parecer invisible. Pero entonces, lo escuché. Santiago, ven al pizarrón. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Levanté la cabeza lentamente, esperando haber oído mal. Pero no. La señora Marta me miraba con una ceja levantada, con esa sonrisa en los labios que hacía que mi piel se erizara. No quiero, susurré sin pensar, pero ella ya había tomado una decisión. ¿Qué dijiste? Su voz se endureció, y un par de compañeros soltaron risitas. Nada. Tomé aire y me levanté, sintiendo cada mirada en mí. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos estaban frías. El camino hasta el pizarrón se sintió eterno. Pude oír como algunos de mis compañeros murmuraban entre ellos. Esto va a estar bueno, dijo Alejandro, uno de los chicos más listos de la clase. Va a hacer el ridículo otra vez, agregó Carla, sin molestarse en bajar la voz. La señora Marta me entregó el gis con un gesto exagerado, como si me estuviera confiando un arma en un duelo. Adelante, Santiago, dijo con una sonrisa ladeada. Resuélvelo. Me quedé parado ahí, con la mirada fija en los números. No tenía idea por dónde empezar. No tenía idea de nada. Vamos, no tenemos todo el día, se cruzó de brazos. Oh, ¿necesitas que alguien te explique lo básico otra vez? Las risas llenaron la sala. Mi cara ardía de vergüenza. Quise desaparecer. Quise que el suelo me tragara, pero no pasó. Seguí ahí, con el gis temblando entre mis dedos y los ojos de todos clavados en mí. Creo que no puede, maestra, soltó alguien desde atrás. Sí puede, respondió la señora Marta, su voz burlona. ¿O me vas a decir que no has aprendido nada en todo el semestre, Santiago? Tragué saliva. No quería llorar. No frente a todos. Estoy esperando, insistió ella. Tomé aire y traté de pensar. Traté de recordar algo, cualquier cosa que me ayudara a salir de ahí. Pero mi mente estaba en blanco. Mi respiración se aceleró. Parece que tenemos un voluntario que no sabe por dónde empezar, dijo la maestra, con un suspiro teatral. Las carcajadas fueron más fuertes esta vez. No sé qué fue peor, la burla en su tono o la certeza de que tenía razón. Y en ese momento, lo único que podía pensar era que ese día jamás lo olvidaría. Mis manos estaban frías y sudorosas al mismo tiempo. El gis temblaba entre mis dedos, y mi mente seguía en blanco. Detrás de mí, las risas se habían convertido en murmullos expectantes. Todos esperaban que hiciera el ridículo. Vamos, Santiago, insistió la maestra Marta, cruzando los brazos. No tenemos todo el día. Mi garganta estaba seca. Traté de recordar algo, cualquier cosa que me ayudara a salir de esta humillación. Pero la ecuación en el pizarrón parecía un idioma desconocido. Era enorme, llena de números, letras y símbolos que se mezclaban en mi cabeza como un torbellino.
Respiré hondo. Sabía que si me quedaba parado sin hacer nada, la burla sería peor. Así que, aunque sin entender realmente lo que hacía, acerqué el gis al pizarrón y escribí el primer número que se me ocurrió. ¿Eso es un intento o un chiste?, se burló alguien desde el fondo. Unas carcajadas estallaron en la sala, y mi cara ardió de vergüenza. Sentí que mi pulso se aceleraba y que el aire en la sala se volvía más pesado. Pero entonces, algo extraño pasó. Mi mirada se fijó en la ecuación otra vez, y de repente, algo cambió. Como si un velo se hubiera levantado, comencé a ver patrones en los números, conexiones que antes parecían imposibles. Era como si, por primera vez en mi vida, mi cerebro hubiera encendido un interruptor que nunca antes había funcionado. Espera, si este número pasa al otro lado, y si divido aquí, sentí una sensación extraña en el pecho, una mezcla de adrenalina y claridad. Mi mano dejó de temblar. De pronto, ya no estaba escuchando las risas ni los comentarios. Solo existía yo y la ecuación frente a mí. Tomé aire, apreté el gis con más fuerza y empecé a escribir. Uno de mis compañeros murmuró algo, y otros se inclinaron hacia adelante en sus asientos. No estaban seguros de lo que estaba haciendo, pero había algo diferente. La seguridad con la que mi mano se movía sobre el pizarrón no encajaba con la imagen del Santiago torpe que todos conocían. Incluso la maestra Marta frunció el ceño. ¿Y bien?, preguntó, tratando de sonar indiferente. No respondí. No porque no quisiera, sino porque estaba concentrado. Cada número parecía encajar con el siguiente. Cada operación tenía sentido. Era como si la ecuación se estuviera resolviendo sola frente a mí, y yo solo era el medio para plasmarlo en el pizarrón. Hubo un momento de completo silencio. El sonido del gis deslizándose por la pizarra era lo único que se escuchaba en el aula. ¿Qué está haciendo?, susurró Carla a su compañera. No sé, pero se ve como si supiera lo que hace, respondió ella en el mismo tono. La maestra Marta se acercó un poco, su expresión ya no era de burla, sino de algo más. ¿Curiosidad? ¿Incomodidad? Yo seguí escribiendo. Mi respiración se estabilizó, mi mente estaba completamente enfocada en la ecuación. Algo que nunca había sentido antes. Cada paso que daba me llevaba más cerca del resultado. Y, por primera vez en mi vida, lo sabía. Sabía que estaba resolviendo bien el problema. Cuando puse el último número y di un paso atrás, sentí mi corazón latiendo con fuerza. Me quedé mirando el pizarrón, sin decir nada, sin moverme. Había terminado. Solté el gis en la repisa y me giré lentamente. El aula entera estaba en completo silencio. Nadie se reía. Nadie decía nada. Solo me miraban, con expresiones de incredulidad en sus rostros. Y fue entonces cuando vi el rostro de la maestra Marta. Por primera vez, no parecía tener una respuesta rápida, un comentario sarcástico o una burla lista para humillarme. Frunció el ceño y cruzó los brazos, como si tratara de ocultar su reacción. ¿Terminaste?, preguntó en un tono seco. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Un par de compañeros se inclinaron para ver mejor el pizarrón. Una de las chicas, que siempre sacaba las mejores notas, entrecerró los ojos mientras revisaba cada línea de lo que había escrito. Nadie decía nada todavía. Yo solo esperaba. Esperaba que alguien me dijera que me había equivocado. Que me hicieran sentir como siempre me había sentido en esa clase, un fracaso. Pero el silencio continuó. Y eso fue lo que más miedo me dio. El silencio en el aula era absoluto. Solo se escuchaba el sonido lejano de alguna otra clase en el pasillo, pero dentro de nuestra sala, nadie decía nada. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Yo seguía de pie junto al pizarrón, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mis oídos. Mi respiración era rápida, pero trataba de mantener la calma. Frente a mí, la maestra Marta no decía nada. Su mirada recorría cada número, cada operación, con el ceño fruncido. Esto, murmuró, pero no terminó la frase. Los demás alumnos comenzaron a intercambiar miradas. Algunos inclinaban la cabeza,
como si intentaran entender lo que estaba pasando. Otros, los que siempre habían sido buenos en matemáticas, miraban el pizarrón con una mezcla de sorpresa y duda. A ver, dijo finalmente la maestra, girándose hacia su escritorio. Buscó entre sus papeles hasta encontrar su libro de respuestas. Se lo veía a menudo en sus manos, era su herramienta para revisar ecuaciones y asegurarse de que los alumnos no cometieran errores. Lo hojeó con rapidez, buscando el problema que había escrito en el pizarrón. Yo tragué saliva. ¿Qué pasaría si estaba mal? Si solo había hecho garabatos sin sentido y ahora todos estaban esperando el gran momento en que la maestra se burlara de mí una vez más. Pero no. Algo en su expresión me decía que algo estaba pasando. La profesora se quedó mirando la página abierta, luego el pizarrón. Frunció aún más el ceño, comparando los números. No puede ser, susurró en voz baja, casi para sí misma. En ese instante, Alejandro, uno de los mejores alumnos de la clase, se puso de pie y se acercó al pizarrón. A ver, murmuró, cruzándose de brazos. Sus ojos recorrieron cada línea de la ecuación, con la misma expresión de incredulidad que la profesora. Algunos alumnos se inclinaron en sus asientos, otros se acercaron un poco más, tratando de ver qué estaba pasando. ¿Está bien?, preguntó Carla, con el ceño fruncido. Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su cuaderno y comenzó a revisar la ecuación por su cuenta. Un murmullo recorrió la clase. Yo seguía en silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Finalmente, Alejandro dejó de escribir. Levantó la cabeza y miró a la profesora. Está bien, dijo, con un tono serio. Es correcto. El murmullo se convirtió en un revuelo. No puede ser, dijo alguien. ¿Cómo que está bien? Él no puede haber hecho eso. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Realmente lo había hecho bien? La maestra Marta cerró su libro con un golpe seco. Su mandíbula estaba tensa, y parecía que algo dentro de ella luchaba por no aceptar lo que acababa de suceder. Debió haber sido un golpe de suerte, dijo, con un tono seco. Hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Algunas risas nerviosas surgieron en la clase, pero fueron pocas. Porque ahora algo era diferente. Yo lo noté en sus miradas. En la forma en que algunos compañeros me veían. Antes, cuando me llamaban al pizarrón, solo esperaban ver cómo fallaba. Se preparaban para la burla. Pero esta vez, sus ojos mostraban algo distinto, sorpresa, confusión, y quizá un poco de admiración. Maestra, intervino Alejandro, él resolvió la ecuación mejor que yo lo hubiera hecho. Ese comentario causó un impacto inmediato en la clase. Alejandro nunca admitía que alguien hiciera algo mejor que él. La maestra Marta apretó los labios. Yo me quedé en mi lugar, sin saber qué hacer. Por primera vez en toda mi vida escolar, no era el blanco de las burlas. Por primera vez, nadie estaba riéndose de mí. Y eso, por sí solo, lo cambiaba todo. El ambiente en la sala de clase se había vuelto pesado, casi irreal. Había un silencio extraño, uno que jamás había experimentado antes. Yo seguía de pie, con la espalda rígida, sintiendo cada mirada clavada en mí. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar. La profesora Marta mantenía los labios apretados, los ojos fijos en el pizarrón. Aunque trataba de mantener su postura rígida, se notaba en su rostro que la situación la había tomado por sorpresa. No esperaba que yo resolviera la ecuación. No esperaba que, por primera vez, yo no fuera el centro de la burla. Ella se aclaró la garganta. Bueno, dijo, cruzando los brazos. No es gran cosa. No es como si hubieras descubierto algo nuevo. El comentario flotó en el aire por un momento. Algunos de mis compañeros intercambiaron miradas. Había algo en la voz de la profesora que sonaba diferente. No era la misma seguridad con la que solía humillar a los alumnos que no le caían bien. Esta vez, parecía a la defensiva. Alejandro, el mejor estudiante de la clase, frunció el ceño. Pero lo resolvió bien, dijo, sin titubeos.
Eso significa que entendió la ecuación. La profesora chasqueó la lengua. Sí, bueno, como dije, hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Algunas risas se escucharon, pero fueron pocas. No eran las carcajadas de siempre. Eran risas incómodas, nerviosas. Como si ni siquiera ellos estuvieran convencidos de lo que la profesora decía. Yo me quedé callado. No quería decir nada. No quería hacer nada que pudiera volver a ponerme en la posición de siempre. Pero por primera vez, sentí algo en el pecho, algo nuevo. No era miedo. No era vergüenza. Era rabia. Rabia porque ella no quería admitirlo. Rabia porque, después de tantas veces en las que me hizo quedar en ridículo, ahora que había hecho algo bien, se negaba a reconocerlo. Maestra, dije de pronto. No lo pensé. Simplemente hablé. Ella me miró con frialdad. ¿Qué? Tragué saliva, pero mantuve mi voz firme. ¿Qué parte de mi resolución está mal? El aula entera quedó en silencio. Fue como si la temperatura bajara unos grados. Los ojos de la profesora se entrecerraron. ¿Perdón? Yo no bajé la mirada. Si dice que fue suerte, entonces, debe haber algo mal en mi resolución, ¿no? Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. Carla se llevó una mano a la boca. Todos sabían que hablarle así a la profesora Marta era un suicidio académico. Pero yo seguía ahí, esperando su respuesta. Ella abrió la boca para responder, y luego la cerró. Su mandíbula se tensó. Tomó el gis de la repisa y señaló el pizarrón. Lo que digo es que no es algo extraordinario, insistió. Es solo una ecuación. No deberíamos hacer tanto escándalo por eso. Pero nadie le respondió. Porque todos sabían lo que estaba pasando. Ella había perdido. No pudo encontrar un error en mi resolución. No pudo desacreditarme. Y, lo peor de todo, ahora mis compañeros ya no me miraban como antes. No me veían como el que siempre fallaba. Me veían como alguien que había logrado algo que ni siquiera la profesora esperaba. Esa fue la verdadera derrota de la profesora Marta. No que yo hubiera resuelto la ecuación, sino que, en ese momento, su autoridad comenzó a desmoronarse. Y yo, por primera vez, no me sentí menos que nadie. Me sentí libre. Cuando sonó la campana anunciando el final de la clase, sentí que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Me quedé un segundo en mi lugar, todavía de pie junto al pizarrón, mirando la ecuación que había escrito. Había pasado algo grande. Algo que no terminaba de comprender del todo, pero que había cambiado algo dentro de mí. Tomé aire y volví a mi asiento en silencio. A mi alrededor, los murmullos de mis compañeros llenaban la sala. No eran las mismas conversaciones de siempre. No eran las risas ahogadas ni los chismes sobre quién había fallado esta vez. Esta vez, los susurros estaban cargados de sorpresa, de incredulidad y de algo más. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero no pude evitar escuchar lo que decían a mi alrededor. No lo puedo creer, ¿cómo fue que hizo eso? Pensé que solo Alejandro podía resolver ecuaciones así. Miré de reojo hacia la profesora Marta. Seguía en su escritorio, fingiendo que revisaba unos papeles, pero su mandíbula tensa la delataba. No estaba contenta. No porque yo hubiera resuelto la ecuación, sino porque lo había hecho frente a toda la clase, dejando en evidencia que su intento de humillarme había fracasado. Tomé mis cosas y salí del aula sin decir nada. El pasillo nunca se había sentido tan distinto. Caminé por el pasillo con la cabeza baja, como siempre hacía. Estaba acostumbrado a pasar desapercibido, a ser solo un nombre más en la lista de alumnos de la profesora Marta, a ser el que nunca destacaba. Pero esta vez, algo era diferente. Sentí miradas sobre mí. Primero pensé que era solo mi imaginación, que estaba paranoico después de lo que había pasado en clase. Pero entonces, alguien me alcanzó y me dio un leve golpe en el brazo. Oye, Joao. Era Alejandro. Me detuve, sorprendido. Sí. Respondí, sin saber qué esperar. Él se cruzó de brazos y me miró con curiosidad.
Lo que hiciste en clase, ¿cómo aprendiste a resolver ecuaciones así? Me quedé en blanco por un momento. No tenía una respuesta clara. Ni siquiera yo entendía completamente lo que había pasado. No sé, admití. Solo, lo vi claro. Como si las piezas encajaran. Alejandro asintió lentamente, como si tratara de procesarlo. Pues, fue impresionante, dijo finalmente. Ni siquiera yo lo había resuelto de esa forma. Esas palabras hicieron que mi cerebro se detuviera por un instante. Alejandro, el mejor de la clase, diciéndome que le había impresionado. Antes de que pudiera responder, otro compañero se acercó. Oye, Joao, ¿tú estudias mucho en casa o qué? Sí, porque nunca te había visto responder tan rápido en clase. ¿Podrías ayudarme con unas ecuaciones? Las preguntas me tomaron por sorpresa. Era la primera vez que alguien me veía de esa manera. Antes de ese día, lo único que recibía eran burlas y miradas de desdén cuando no sabía algo. Ahora, las mismas personas que se reían de mí me estaban pidiendo ayuda. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Pero, por primera vez en mi vida escolar, no me sentí invisible. El cambio en la profesora Marta los días siguientes fueron extraños. La profesora Marta nunca volvió a llamarme al pizarrón. Antes, parecía disfrutar viéndome fallar, pero ahora me evitaba. Cuando participaba en clase, su tono era más seco, más cortante, como si intentara minimizar lo que había pasado. Pero todos en la clase sabían la verdad. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Su autoridad ya no era la misma. Pero lo que realmente importaba no era la profesora. Lo que importaba era lo que había cambiado en mí. Siempre pensé que era un estudiante promedio, alguien que no tenía nada especial. Pero ese día, parado frente al pizarrón, me di cuenta de que era capaz de más de lo que pensaba. No era solo una ecuación. Era el momento en que descubrí que podía desafiar lo que los demás creían de mí. Y eso, lo cambió todo.